Muchas gracias, gracias por la espera. Gracias Silvia que nos está haciendo el apoyo técnico. Vamos a esperar que se abran las cámaras de los participantes, de las participantes. Necesitamos ver a Ezequiel, a Beatriz, a Mauro ya lo estamos viendo, y ahora estamos abriendo la cámara de Juliana, que también está participando. Ahí estamos. Bueno, bien, creo que ya estamos todos y todas. En primer lugar, les queremos agradecer y pedir disculpas por esta espera, este momento. Es parte del mismo tema del que vamos a estar hablando, que tiene que ver con gestionar condiciones de accesibilidad en contextos más abiertos y no tan específicos sobre la temática. Entonces, este tiempo estuvo también dedicado a estas cuestiones. En primer lugar, les pregunto si nos escuchan bien, ¿sí? ¿Vos nos estás escuchando bien? Sí, bárbaro. Bueno, entonces, arrancamos con el conversatorio. Les damos la bienvenida. El conversatorio se llama Educación, Trabajo y Capacitismo, y estamos realizándolo en el eje Discapacidad y Derechos Humanos, en el marco del tercer foro de derechos humanos. Es un foro internacional que esta vez tiene sede en Buenos Aires y está conmemorando los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Y un poco la propuesta de este espacio y de esta conversación tiene que ver con repensar aquellas marchas, aquellos pasos y aquellas contramarchas también, y esas formas que a veces representan resistencias, que en los últimos tiempos hemos llamado formas de resistencia o de violencia más vinculada a la discriminación por discapacidad, con esta idea de capacitismo, ¿no? que están trabajando los estudios críticos en discapacidad en Latinoamérica. Y bueno, pensamos una serie de preguntas para realizar a nuestros invitados, que ahora Ezequiel les va a estar presentando. Así que ese, si te parece, te doy la palabra para que hagas la presentación, ¿sí? Hola, buenos días a todos y a todas, ¿cómo andan? Bien, vamos a presentar a los y a las participantes que tenemos en esta mesa para poder charlar, para poder dialogar. Está el licenciado Mauro Alejandro Soto, es militante por los derechos de las personas con discapacidad, comunicador social por la Universidad de Salta y becario doctoral del CONICET. Investiga en áreas como la educación y la tecnología desde los estudios sociales de la discapacidad. También nos acompaña la doctora Beatriz Celada, doctora en educación por la Universidad de Málaga, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, como investigadora dirige proyectos vinculados a la inclusión y la discapacidad, integra el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, CONICET, Universidad de Comahue, y la Sociedad Argentina de Investigación en Educación. También es coordinadora de la Red Universitaria de Cátedras y Carreras de Educación Especial, RUEDES. Por otro lado, también contamos con la magíster Marcela Méndez, que es miembro de la Comisión Asesora de Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús y la Coordinación Ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, perteneciente al Consejo Interuniversitario Nacional. Por último, nos va a estar acompañando Juliana Cabeza. Ella es abogada y contadora pública nacional, asesora en la Cámara de Diputados de la Nación y docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús. Integra la coordinación de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, perteneciente al Consejo Interuniversitario Nacional. Desde ya le estamos agradecidos por la participación a todos, así que ahora Anto va a hacer la introducción al diálogo que vamos a brindar, que van a brindar, que va a estar dividido en 3 ejes. Así que Anto, adelante. Bueno, muchas gracias, Ezequiel.
Con Ezequiel vamos a estar coordinando y moderando la actividad. Y si les parece, podríamos pasar a la primera pregunta que tenemos para este conversatorio, que tiene que ver con proponerles de manera abierta, no pensamos en un orador, una oradora específicamente, sino proponerles de manera abierta para quien quiera tomar la palabra, pensar en términos históricos cuáles fueron aquellos desafíos que se fueron presentando, aquellas marchas, aquellas luchas ganadas, podríamos decir, vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad en los dos ámbitos que nos interesan, que son la educación y el trabajo. Les proponemos entonces hacer una reflexión histórica contemplando estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo. Bueno, buen día, un honor estar compartiendo con todas y todos ustedes. Bueno, ahí saludar y abrazar fuertemente a Beatriz, a Mauro, bueno, gente querida y de camino de lucha. Bueno, a partir de esta pregunta, y en línea con el rol que me toca cumplir ya hace más de 4 años, que es coordinar este espacio instituyente del sistema universitario que está conformado en este momento por 55 universidades públicas, por representantes nombrados por rectores y rectoras de 55 universidades públicas, que son las personas que están gestando, ¿no?, e instituyendo las políticas de accesibilidad y discapacidad en cada una de las universidades de nuestro país. Sabemos que la discusión es dura hacia adentro de nuestras propias instituciones, por eso entendemos que este espacio, y aquí da respuesta a esta pregunta que nos comparte Antonella, al respecto de cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos a ser parte de una red del Consejo Interuniversitario Nacional donde participan rectores y rectoras de nuestras universidades, es decir, las máximas autoridades que gobiernan las universidades públicas. Bueno, el camino comienza en el año 94 y previo a ese año también. ¿Y quiénes fueron quienes comenzaron a gestar este espacio instituyente? Bueno, fueron las personas del ámbito universitario, estudiantes, graduados, graduadas, docentes, fundamentalmente en situación de discapacidad, ¿sí?, activistas del campo de la discapacidad, docentes con y sin discapacidad, que en alianza comenzaron, ¿sí?, a dar la discusión para visibilizar, ¿sí?, la perspectiva de discapacidad, ¿sí?, en el ámbito universitario. Claramente este fue un camino de muchas décadas y que hizo que esa participación política de las personas con discapacidad en el ámbito universitario, junto a las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad, que este tema ingresara en la agenda gubernamental de las máximas autoridades del CIN, en un espacio donde se definen estrategias políticas y normativas que impactan luego en cada una de nuestras instituciones, entendiendo que cada universidad es como una democracia en miniatura, ¿no? Digo, hay luchas que, más allá de los acuerdos que se hayan logrado y que seguiremos logrando en este espacio interuniversitario, las luchas más duras son las que están hacia adentro de cada institución universitaria. Para ser breve y cerrar esta primera aporte, dar cuenta de que fue a partir de la progresiva participación política de las personas con discapacidad en el ámbito universitario y desde las organizaciones de la sociedad civil, que hoy esta red es un espacio que discute políticas con las máximas autoridades del sistema universitario. Entonces, Juli, ¿vos querés la respuesta a esta pregunta? Bueno, sí, a mí me gustaría compartir que la evolución histórica tiene un núcleo, que es la correlación de fuerza. La correlación de fuerza depende de las luchas.
sociales, en este caso de las organizaciones de personas con discapacidad, en alianza con organizaciones que están integradas por personas sin y con discapacidad que están unidas por un enfoque de derechos humanos. Esta reflexión va en paralelo con la evolución histórica de los tratados de derechos humanos, porque explica por qué fue necesaria la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, si ha existido anteriormente tantos tratados internacionales de derechos humanos. Fundamentalmente, la visibilidad política que fue dando la lucha de las organizaciones de personas con discapacidad es plantear la pregunta: ¿cómo se pueden ejercer los derechos humanos? ¿Cómo opera el ejercicio de los derechos humanos desde la situación de discapacidad cuando hay barreras? Y el desafío es cómo lo que ha aportado son fundamentalmente las definiciones de los derechos instrumentales. Yo soy persona sorda, entonces, como explicaba la compañera, tuvimos que trabajar en hacer accesible esta reunión, este conversatorio, porque yo soy persona sorda que me comunico por transmisión oral en idioma español, por lo tanto necesito subtitulado. Y el desafío es cuando estamos en estos espacios abiertos, tal como planteaba la compañera, donde todavía no está atravesada la perspectiva de discapacidad y accesibilidad. Entonces, en esos derechos instrumentales aparece uno, la accesibilidad, que es lo que fuimos acá armando para que se pudiera acceder al contenido de este intercambio. Después hay otros, ajuste razonable, sistema de apoyo, diseño universal, que generan impactos en la educación y en el ámbito laboral. Entonces, para ir cerrando, la Convención, las organizaciones de personas con discapacidad, históricamente primero lucharon por ser visibles políticamente. Es decir, son ciudadanos, ejercen derechos. Luego plantearon una segunda visibilidad política. No basta el reconocimiento de esos derechos humanos. Necesitamos estos derechos instrumentales para poder ejercer esos derechos humanos. Sin estos derechos instrumentales no podemos ejercer los derechos humanos tales como a la salud, a la educación, al trabajo. Así que bueno, ahí vamos planteando los desafíos de esta evolución histórica y de la actualidad. Gracias. Bueno, a propósito de lo que plantea, en realidad represento a Ruedes, que es Mauro, una red... Beatriz, ¿quieren contarnos algo de la especificidad de sus campos de trabajo? Beatriz, si estás hablando no te escuchamos en este momento. ¿No? A ver, ahora sí. Vemos tu recuadro, pero no te escuchamos. ¿No? No sé si es algo nuestro o los compañeros están escuchando. Hola. Estamos bien, Beatriz, nosotros de acá. Sí, está abierto. Sí, el sí, micrófono. ok, es un tema nuestro entonces. Ah, bueno, ok. Ya me había asustado un poco. Bueno, soy coordinadora actualmente de la red universitaria de cátedras y carreras de educación especial, que bueno, que también tuvo esta preocupación allá por 1991, cuando la doctora Berta Breslaski nos convocó a quienes estábamos a cargo de docencia universitaria en la temática de educación especial o vinculadas a la temática de discapacidad. Y como venían diciendo las compañeras, dar cuenta también de cómo fue evolucionando esto, ¿no? Es decir, cuando nos convocaron, en aquella época nosotros estábamos como cada uno en su lugar, en su zona de influencia, pero aislados. Y esa propuesta que formula la doctora Berta Breslaski fue precisamente comunicarnos, ¿no? Y transformar eso, que era una comunicación en diálogo, en una red que ya tiene muchísimos años, muchos están conformados por 22 o 25 universidades, y que de alguna manera hemos visto el progreso
en cuanto a cómo formulamos nuestra preocupación por garantizar el derecho a la educación y cómo garantizamos esta preocupación porque realmente la educación sea ese motor que permite ejercer los otros derechos. Sin información, sin formación, sin posibilidades y oportunidades educativas, las personas con discapacidad quedan a merced de otros y otras que los representan, que los identifican, que los hablan por ellos y ellas, y que de alguna manera se transforman en su voz. Sin embargo, cuando hemos visto la progresión y la evolución desde aquellas épocas en las cuales la opción era una institucionalización cerrada, a hoy que estamos garantizando propuestas de inclusión educativa tal como garantiza la Convención Internacional. Por eso pensamos que nosotros estamos más enfocados hoy enfocados y enfocadas en un escenario académico que intenta garantizar la accesibilidad académica y hoy por hoy también la accesibilidad cognitiva. Dejo el lugar para que continúen. Me quedé pensando en muchas frases que se han ido comentando en los últimos minutos. Bueno, mi nombre es Mauro, soy de Salta, de acá del norte del país, y cada realidad es distinta, ¿no? Cada espacio universitario, educativo, laboral, y en la institución donde yo trabajo actualmente, los espacios en torno a la accesibilidad o a la educación están muy signados por barreras políticas, ¿no? Hablaban hace rato de una frase que me gustó mucho de cómo podemos instrumentalizar un derecho, ¿no? Y uno ve que la autonomía universitaria es algo que, una cuestión que nosotros debemos dignificar, debemos seguir valorando, pero también defender, la pregunta que yo traigo es cómo podemos hacer para instrumentalizar esos derechos en ese tipo de escenario, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos una lucha que ya tiene más de 14 años, ¿no? La comisión de la Universidad de Salta, espacio en el cual actualmente no me encuentro participando, pero en el que sí puedo decir que durante esos años la gestión universitaria siempre ha puesto, digamos, a la discapacidad fuera de su agenda. Y digamos, se ha dicho durante muchos años, soy hijo de la universidad pública, la defiendo, pero también creo que en ese lugar tenemos que volver a construir o seguir luchando cada uno de su lugar el actor político de la discapacidad, ¿no? Hablaban hace rato de que muchas personas toman a la discapacidad sin tomar la voz de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, hay muchas luchas que ya no deberían serlas, pero lo siguen siendo, y que es una falta, digamos, no solo de coordinación al interior de los grupos, sino también cómo pensamos la preponderancia de ciertos modelos, ¿no? Hablamos siempre en el marco teórico del modelo social, el modelo médico, el modelo de la presidencia, modelos que como tales son modelos, sino no son correspondencias con una institución como tal, pero que sí, digamos, es difícil, digamos, pensar actualmente, o al menos a mí me quedé pensando, qué vías podemos seguir transitando para construir y transitar esos derechos, que son una deuda, ¿no? En mi caso voy a hablar desde el lugar que me toca transitar y que me ha tocado transitar, donde el cupo laboral no se cumple, donde el presupuesto sigue con valores del año 2019, donde la deserción existe, pero en la medida en que las barreras son demasiadas, y donde muchas veces, voy a retomar una palabra de
una de las personas que también me ha ayudado a pensar mucho el modelo social y los derechos humanos, Hugo Fiamberti, que en algún momento planteaba de si vamos a hablar de accesibilidad y inclusión y derechos humanos en todo caso, ¿cuál es la partida presupuestaria que se dedica a esa área? ¿No? No asignando esta discusión en el plano de lo empírico y lo material, pero también pensando que los recursos son importantes y que las demandas muchas veces quedan en escritorios, ¿no? A veces me quedé pensando mucho esto, algunos politólogos colombianos hablaban de cómo podemos evitar, ¿no?, de que un derecho, que una demanda se transforme en un informe, ¿no? Yo creo que debemos ya empezar a dejar de pensar las cosas de esa manera, o al menos de observar al Estado cómo planifica, sin desmerecer, y lo digo como investigador, sin desmerecer el papel importante de nuestros informes, pero sí cómo podemos transitar, ¿no? Cómo podemos reorganizarnos para que el informe sea un punto de partida y no el punto final de nuestras propias demandas, ¿no? Muchas veces, supongo que a muchos les ha pasado que uno presenta una nota pidiendo algo y muchas veces duerme el expediente, ¿no? Y ahí nos quedamos pensando, y yo me quedo pensando como militante, más allá de todas las hermosas, grandes y valiosas victorias, ganancias, puntos de partida que hemos logrado construir, andamios, cómo seguimos pensando la accesibilidad tras todo lo que nos pasa actualmente, ¿no? Porque a veces siento que la agenda nos supera, ¿no? Es como que siempre hay algo más urgente para la sociedad. Y la pregunta es cómo dejamos de estar en ese lugar de las urgencias para pasar a ser lo importante, lo relevante, en términos de que somos personas como cualquier otra y tenemos derechos que deben ser respetados y sobre todo garantizados. Bien, muchas gracias. En esta primera ronda de preguntas y de respuestas, y es interesante cómo la confluencia de la experiencia, de la participación y el compromiso fueron dándole respuestas o orientaciones o seguir pensando para adelante estas situaciones que estamos viviendo, que son del pasado y son del presente también. A raíz de esto es que la segunda pregunta, el segundo interrogante, está relacionado ya con esto que venían contando. Lo titulamos Experiencia y Participación Social. ¿Qué nos interesa de esto, de las y los participantes? Que recuperando esto que ustedes hacían, de los saberes, como activistas, como prácticas profesionales, las prácticas laborales, estos trabajos en red, que fue lo común que pusieron de instituciones de hace años, de organizaciones de hace años, ¿cómo es que esto entre todos nos podemos preguntar cómo creen que sus trayectorias personales se fueron entramando en las luchas históricas de las personas con discapacidad? Que ustedes, de esto que fueron contando, puedan contarnos cómo fue esta historia personal, esta historia de activismo, de lucha, de militancia, cómo esto se fue imbrincando con la historia misma de las personas con discapacidad. Bueno, esta es una pregunta muy personal, ¿verdad? ¿Podrían poner perdón, Beatriz, porque estamos haciendo artesanía para que Juliana su celular el subtitulado. Entonces, perfecto. Perdón, Beatriz, ahí estamos. Ya está, Beatriz, puedes empezar. No, sentí la pregunta como sumamente personal, en el sentido de que uno tiene que dar cuenta de una experiencia en primera persona, ¿no? Yo diría que en mi historia personal y profesional, con el advenimiento de la democracia, aprendí de alguna manera
a participar, que no fue una tarea sencilla para esa generación que había vivido precisamente en el tema de la dictadura, bajo el yugo de no opinar, no preguntar, no participar, no estar presente, no comprometerse. Y sin embargo, después del advenimiento de la democracia en nuestra provincia de Río Negro, ya que Mauro decía que estaba muy en el norte del país, yo estoy en el sur, empezamos a trabajar colaborativamente, sin utilizar esas palabras precisamente o esos conceptos, pero sí trabajar en asambleas como para construir nuevas concepciones, nuevas conceptualizaciones que pudieran modificar una ley que venía de la época de la dictadura, una ley provincial que ya en esa época se tituló como una ley de promoción de derechos de las personas con discapacidad. Y por supuesto la pertinencia era, en mi caso, el trabajo y la educación. Trabajo porque en esa época se hablaba de talleres protegidos, afortunadamente los tiempos han cambiado y hoy trabajamos sobre la noción de apoyo en el ámbito laboral para generar mayor derechos y accesos al mercado competitivo. Por un lado, ¿no? Y por el otro lado, por supuesto, lo específico de la educación que tenía que ver con la desinstitucionalización y la posibilidad en ese entonces y en contexto de época, a empezar a abrir la puerta a la integración. No eran tiempos fáciles, veníamos de una dictadura y precisamente lo que estaba dicho por la autoridad no podía ser cuestionado y mucho menos refrendado. Eso significaba que en las prácticas sociales cotidianas e institucionales también aparecía este dogma, ¿no? Entonces, tratar de ser revolucionario o revolucionaria, trabajando en ideas como la integración, fue un tema costoso, pero afortunado, ¿no? Hoy estamos hablando de inclusión. Con el tiempo, la vida me dio la oportunidad de concretar estudios de posgrado en otro país, que fue en España, y a partir de los intereses, a partir del recorrido y a partir precisamente de la elección de la temática que era investigar sobre estudiantes universitarios con discapacidad, estudiar cuáles eran las condiciones que las universidades ofrecían para que realmente llegaran quienes tenían que llegar, quienes deseaban llegar. Tuve la oportunidad de participar en el Foro de Vida Independiente en España y con muchos de los protagonistas, un tiempo en el que también algunos argentinos y argentinas estábamos por allí, como Agustina Palacios, ¿no? Ese protagonismo en el Foro de Vida Independiente, en particular en Andalucía, me llevó a vivenciar algunas situaciones que me permitieron comprender mucho más de cerca, ¿no? Mucho más sensible, la realidad de las mujeres con discapacidad. Esas experiencias se tornaron, por supuesto, desde el ámbito educativo, desde la universidad, hasta desde la vida cotidiana en el trabajo como personal de apoyo o en términos de lo que significaba en España en ese momento, asistente personal de mujeres con discapacidad que participaban en eventos académicos y que de otra manera no lo podían lograr. Entonces creo que esas experiencias, más algunas experiencias en el campo de la educación, desafiando algunas dificultades que presentaban estudiantes en las escuelas especiales, y que son las que de alguna manera fueron mi faro durante todo mi desarrollo profesional. No cerrar un veredicto a través de un diagnóstico, no quedar impregnado por lo visible, apostar al desarrollo, brindar oportunidades de aprendizaje y luego sentirnos orgullosos y orgullosas por haber puesto un grano de arena en la vida de los verdaderos protagonistas. Creo que el espíritu que vivíamos con el advenimiento de la democracia lo hemos ido como transformando, pero quizás tendríamos que volver a recuperar precisamente esa lucha y esa conquista por los derechos a la participación activa y a la participación en primera persona. Gracias.
yo breve compartir respecto a la pregunta que Ezequiel nos propuso. Bueno, yo desde muy joven la situación de discapacidad la vivencié acompañando a mi madre, que a partir de una condición de salud quedó en situación de discapacidad, y yo estaba en plena formación docente, era muy joven, y fue una oportunidad, ¿no?, de poder repensar cuál era mi posicionamiento frente a la educación, que yo siento que mi especialidad es la educación, no la discapacidad. La discapacidad para mí es un activismo y que viene a partir de una experiencia personal. Comenzó ahí, también interseccionada con una militancia. Yo soy militante de los derechos humanos y militante política desde muy joven, y pude a partir de la experiencia y de la lucha, ¿no?, para que mi madre accediera a los derechos, hace muchos años esto sucedió, claramente después de tantas décadas uno ve los avances, aunque aún la deuda sigue siendo enorme. Era muy difícil hace varias décadas luchar por cuestiones mínimas, hoy lo sigue siendo, pero fue a partir de esa experiencia de vida personal que tomé la perspectiva de discapacidad como un posicionamiento y una oportunidad para repensar la educación. Es decir, me interpeló como docente, entendiendo que la perspectiva de discapacidad es una oportunidad para interpelar las formas rígidas, únicas y hegemónicas en cómo aprendimos a enseñar, aprendimos a aprender y aprendimos a acreditar el conocimiento. Digo, esa es la oportunidad de que las personas con discapacidad, ¿sí?, disputen los lugares, ¿sí?, de toda la comunidad, que disputen un lugar en la educación pública convencional, en la universidad pública, porque es una oportunidad para repensar esa educación que claramente ha sido instituida desde matrices excluyentes y que claramente, ¿no?, responde a intereses del poder. Y aquí volver a una frase de Freire, ¿no?, traer a Freire, que decimos, nosotros no queremos, no sé si es textual, no queremos adaptar la realidad, queremos transformarla, porque la realidad no es así, está así porque responde a intereses del poder, y a por lo que nosotros luchamos es para transformar esas jerarquías y relaciones de poder. Así que bueno, compartirles eso. La lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad es la oportunidad para transformar no solo la educación, sino a toda una sociedad. Bien. Bueno, mi experiencia personal es, yo soy persona sorda desde bebé. Mi trayectoria siempre ha sido desde el mundo del silencio, y para mí siempre fue una maravilla la palabra. Entonces, a partir de esa fascinación que yo sentía por la palabra, cuando miraba mucho desde chiquita a las personas adultas, a mi papá, a mi mamá, que yo veía que el movimiento de los labios que se prolongaba en el tiempo, entonces ahí fui descubriendo que eso eran palabras, me llevó a elegir la transmisión oral en idioma español. He recibido también una fonoideología en lengua de señas, una fonoideología en transmisión oral. Muchas veces los adultos deciden por los chicos y por las chicas. En realidad, en la niñez también se toman decisiones. Y yo, en la forma en que iba a cada una de las fonoideólogas, transmitía mi decisión. Entonces, así es que seguí la comunicación por transmisión oral en idioma español. Entonces, esa primera experiencia que yo tengo es la construcción de la toma de decisiones como el primer derecho que nos habilita al ejercicio de los demás derechos.
Es una toma de decisiones que deben ser escuchadas en cualquier etapa de la vida de una persona, porque tiene que ver con su derecho a ser, a definirse en su individualidad. La trayectoria que tengo en la educación, tanto preescolar como escolar, secundaria y la universidad, es una trayectoria de que mi sordera era un problema individual. Por lo tanto, yo era la responsable de resolver las consecuencias de ese problema individual. Con lo cual es muy interesante cómo se fue creando una carga psíquica que se agregaba al sobreesfuerzo que implica convivir con una condición de discapacidad. Yo primero hablo de condición de discapacidad porque mi trayectoria me indica que cada condición de discapacidad es fortaleza y capacidad, no es déficit. Porque para nosotros, por lo menos para mí, como persona sorda, mi normalidad es un mundo de silencio y la percepción de las vibraciones de los sonidos. Por eso no sé qué son los sonidos, pero sí sé qué son las vibraciones. Entonces, si esa es mi normalidad, cuando se habla desde la ideología de la normalidad, la interpelo que en realidad se trata de plurinormalidad. Consecuentemente, para mí fue un impacto enorme y hay profundos logros históricos a través de la convención y la alianza que yo siempre lo subrayo entre las organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos, organizaciones de personas trans, porque todas están atravesadas por la interpelación al sistema en que vivimos con respecto al ejercicio de los llamados derechos sociales, que esos son los que construyen nuestra dignidad, porque no solo se trata de educación, sino también acceso al empleo, porque nos da independencia económica. Entonces eso tiene que ver mucho con lo que decía Beatriz, con respecto, por ejemplo, a la intersección de sistemas de opresión, mujer, discapacidad. Entonces, ¿cómo influye en ese acceso al empleo? ¿Y cómo influye también en el acceso a la educación si va hacia profesiones que no son femeninas, pero que sin embargo son las que le apasionan o le gustan? Entonces acá me interesa traer algo que planteó Mauro, que me parece muy importante. Operativizar los derechos instrumentales que nos dan autonomía, toma de decisiones e independencia personal para ejercer los demás derechos implica recursos, porque tienen un costo. ¿De dónde vienen esos recursos? ¿Quién los paga? ¿De dónde se va a transferir? ¿A quién se los saca? No es una pelea entre organizaciones en distintas situaciones de vulnerabilidad, no. Sino que en primer lugar la experiencia que estamos haciendo desde la red, en coordinación ejecutiva con Marcel, es llevar adelante un grupo de trabajo que tiene que ver con las intérpretes de lengua de señas argentinas. Visibilizar cada una de estas accesibilidades y ajustes racionales es visibilizar qué derechos hay, qué obligaciones hay, cuánto cuesta instalar esa accesibilidad, ese ajuste racional, y así se visibiliza políticamente en el presupuesto universitario. Hoy, el presupuesto universitario, como asesora legislativa en la Cámara de Diputados, lo que observa es que está siempre con los conceptos vinculados con la tradicional trayectoria a la universidad respecto de la formación de profesionales. Cuando en el siglo XXI ya hay nuevos desafíos. Y uno justamente cómo visibilizar estos derechos instrumentales, tanto para los docentes con discapacidad, como lo soy yo, docente e investigadora con discapacidad en la Universidad Nacional de la UNU, como también para los estudiantes con discapacidad que concurren a cada universidad, como también los trabajadores no docentes con discapacidad. Entonces, el tema de los recursos tensiona visibilizar estos derechos instrumentales. Así que cerrando mi trayectoria personal, unida con la trayectoria histórica, es la verdad la evolución de la importancia de tener
un sistema de democracia, un rol del Estado al servicio de derechos sociales. Siempre va a haber, como podría decir, problemas sin resolver, pero es la oportunidad que tenemos para plantearlo. Pero primero siempre el desafío es plantear políticamente esos problemas. Bueno. Yo quiero sumar a esto potente que Juliana plantea, que también la discusión es decir, tomar las decisiones políticas y académicas pertinentes para reorientar y optimizar el recurso existente. También la discusión es hoy, con el recurso que hay hoy, ¿no? Cómo se planifica las estructuras, los presupuestos, ¿sí? Con lo que hay existente. Es decir, el sistema universitario planifica sus políticas y presupuestos con las personas en situación de discapacidad, dentro o fuera. Y esa no es una respuesta económica, es eminentemente ético-política. La respuesta, tal cual, es política. Y en ese caso, quiero retomar un trocito de mi historia. Como planteaba hace rato, yo soy hijo de la universidad pública. ¿Mauro quiere agregar algo a esta pregunta o si avanzamos hacia la tercera? Anto, está hablando Mauro. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Mauro, sí, te estamos escuchando ahora. Perfecto. Ahora sí. Sí, Bueno, muy bien, escuchamos bien. Quería agregar una cuestión referida a cómo uno puede entramarse en esa lucha, ¿no? Y como hijo de la universidad pública, como un espacio también de formación, yo lo voy a poner así en palabras sencillas. Yo cuando entré a la universidad, yo pensé que me tenía que adaptar al sistema, yo pensaba que tenía que acomodarme. Es más, voy a poner una frase muy fuerte. Antes de comenzar la universidad, yo quería ser normal. Y eso a mí me pegó mucho, porque a lo largo de mi formación fue como que empecé a leer. Y qué importante es acceder al lenguaje como modo de construcción de conocimiento, ¿no? Porque me quedé pensando ¿por qué persona con discapacidad? ¿Cuál es la diferencia con discapacitado? ¿Qué es esto del modelo social? ¿Qué es esto de la palabra derecho? ¿No? Porque muchas veces uno cuando viene de afuera, cuando transitó, digamos, el paradigma o ha vivido en carne propia el modelo rehabilitador, uno cree esta idea de que el problema es de uno, ¿sí? Pero en la universidad, así como me puedo, digamos, en algún punto quejarme de cierta postergación presupuestaria, material, educativa quizás, también tuve mucho apoyo y tuve la formación en estos espacios de militancia, ¿no? De la discapacidad. En el caso de la UNSA, la Convención de Inclusión. Porque ahí, con otras personas con discapacidad, con otros docentes, empecé a leer, ¿no? Empecé como, ¿qué es esto ¿se puede investigar la discapacidad? ¿Cómo se le investiga? ¿Qué palabras se utilizan? ¿Por qué una palabra sí y otra palabra no? Y uno va entendiendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, me pasaba esta cuestión de, más de a uno, bueno, se lo comenta a la audiencia en general, leemos a un filósofo francés llamado Michel Foucault. Y él decía que el derecho no se lo tiene, sino que el derecho se lo ejerce. Y para mí fue un cambio de paradigma eso, porque fue como, o sea que mientras yo no ejerza el derecho no se ejecuta como tal. Después me pasó otra cosa medio fuerte en ese sentido, que me di cuenta que no solo que la discapacidad se podía vivir y que uno lo vivía de acuerdo a cómo uno la miraba o cómo uno la sentía, sino también cómo, digamos, uno empieza a desnaturalizar. Esa palabra fue muy fuerte en mi formación. ¿Qué es desnaturalizar? Y dejar que algo sea natural o que transcurra, digamos, empezar a sospechar acerca de lo que uno vive. Entonces uno dice, entonces el tema no pasa por mí, sino que pasa por condiciones sociales. ¿Qué es esto de condiciones sociales? Entonces, una pregunta iba llevando a la otra. La cuestión es que en ese trayecto educativo, no solo aprendí lo que es un paradigma, un marco teórico, una metodología, todo lo que aprendemos algunos que nos dedicamos a las ciencias sociales, sino que también aprendí
a leer y a escribir. Y quiero llevar esos dos verbos a una cuestión más allá del hecho de tipear algo en una pantalla o de escribir algo con un punzón o de leer en términos de percibir, sino de cómo uno puede percibir la realidad y cómo uno puede escribir su propia historia, ¿no? Y me gustó mucho eso lo que me dio la universidad, porque me permitió construir otro tipo de subjetividad, ¿no? O sea, lo que yo, mis creencias, mis maneras de ver el mundo, estas palabras como hábitus, ¿no? En algún momento, como cómo percibimos el mundo y en qué lugar estamos, palabras que parecen allá en el mundo académico como en un pedestal, pero en realidad si uno las puede llevar al mundo de la vida de uno, empieza como a interpelarse desde otro lugar. Bueno, y como para no irme demasiado, cuando termino la universidad con todos los apoyos de la comisión, con todo el voluntarismo, porque las cosas son como son, me ayudaron mucho, pero desde la voluntad. Y es una manera de ejercer los derechos, lo pongo entre comillas, o entre preguntas. Pero más allá de eso, me pasó esto. Tengo el título en la mano, empecé a buscar trabajo y digo, ¿cómo hago? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo este tema? Porque uno no sabía cómo. Y ahí me di cuenta que no solamente puedo entender la discapacidad, sino que también puedo estudiarla, analizarla y ver cómo puedo aportar desde cierto lugar, ¿no? Yo siempre digo que, y esto le quiero agradecer personalmente a muchas personas que me han ayudado en ese proceso, a Cecilia Gramajo, Caro Ferrante, que me han ayudado a entender también de que uno puede ser un infiltrado en la academia. Y no solo un infiltrado, sino plantearle al sistema científico-tecnológico de esto es importante investigar. Esto es importante en tener en cuenta, y vuelve a esta cuestión. Sí, vamos a construir un informe, y es importante, porque ni siquiera es que hay informes, pero ahí, después, con eso, tenemos ya un punto de partida importante para poder empezar a trabajar, ¿no? Como para ampliar una idea que había planteado hace rato. Y bueno, yo en esa búsqueda laboral no sabía qué hacer, ni cómo, iba buscando, preguntando, ¿qué puedo hacer? Y lo resolví con la ayuda de otros, a pensar esto que me interpelaba tanto, de por qué yo no soy normal, a qué impide que yo pueda participar en esta sociedad. Un cambio de la pregunta, esto me lo enseñó un profesor de metodología, la pregunta es importante. La pregunta es la que nos ayuda también a decir qué vamos a conocer, cómo y qué podemos hacer con eso que conocemos. Y cuando pude cambiar la pregunta, pude entender de que también el derecho a trabajar era mi derecho. Y si podía hacerlo en el sistema científico-tecnológico también. Y creo que no somos muchas las personas con discapacidad, bueno, somos unos cuantos, tampoco somos demasiados, pero que podemos estar en este lugar. Y creo que eso es un momento de quiebre, no lo pienso tanto en el momento mío, sino tanto en la época en la que estamos, ¿no? Porque estamos en una época también de intersecciones fuertes de las decisiones que tenemos que tomar como sociedad y como humanidad, ¿no? Cambios tecnológicos, el trabajo ya no es lo que era, la educación ya no es lo que era, y en ese cambio creo que las personas con discapacidad tenemos mucho que aportar, porque somos el recordatorio de que las cosas no son para siempre, y de que, y lejos de lo porno inspiracional, esto de, ay, yo puedo, no, creo que ahí hay que también revisar esas cuestiones de las personas con discapacidad tenemos para aportar, pero en la medida en que podemos vivir la vida desde otro lugar, desde los márgenes. Y la cuestión es con todo esto, que qué importante que podamos volver a recuperar las luchas colectivas, ¿no? Las redes que me han ayudado a mí a construirme y que al mismo tiempo puedo ayudar a construir, porque hay un discurso liberal infantil dando vueltas, que no al Estado, que somos gasto. Esto no lo digo yo, esto lo dicen un montón de investigaciones que hablan de cómo percibe cierto sector político a las personas con discapacidad. Bien, no somos gastos. No solo que no somos gastos, sino que podemos aportar a este sistema explotador, si es que lo quieren así. Pero también hay otro momento de quiebre, y con esto me gustaría cerrar.
¿Queremos tener ese derecho a ser explotados? ¿Queremos seguir sosteniendo estas estructuras? ¿O desde este lugar en el que nos toca vivir y transitar, podemos cambiar la realidad, transformarla, como planteaba la compañera? Y creo que tenemos respuestas muy interesantes. Primero, no todos podemos trabajar. Y necesitamos trabajar 8, 10, 12 horas para ser personas. Y pongo ahí la pregunta, ¿no? La dejo ahí. Bueno, muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, Juliana, también, Beatriz y Marcela. Han sido súper potentes a pesar de todos los problemas técnicos que estamos teniendo en este momento para poder sostener y prestar mucha atención a lo que están señalando, ha sido muy interpelante escucharlas y escucharlos desde este lugar. Y yo pensaba en esta cuestión que les proponíamos de cruzar la historia social en términos más amplios con estas cuestiones más de índole biográfico. Pensaba qué relevante que son los espacios educativos, justamente, primero para encontrarse con esta cuestión de la construcción social de la normalidad. El primer lugar de incomodidad, en algunos de sus relatos aparecía la escuela, ¿no? O las instituciones educativas en ese primer lugar. Y en segundo lugar, y recuperando un poco lo que decía Mauro recién, también las instituciones educativas aparecen como ese espacio subversivo, podríamos decir, ¿no? Para estas ideas más normalistas o centradas en esta forma de violencia que estamos pensando como capacitismo. Entonces yo les quería preguntar, y vuelvo a articularlo con estas dificultades de accesibilidad con las que nos seguimos encontrando, por el hecho de que las estamos sorteando a partir de todo el trabajo en red que existe en el espacio de redes, en el espacio del observatorio, en el espacio de la RID también, y que nos reúnen hoy. Les queríamos preguntar esto, ¿no? ¿Cuáles son esos sentidos, esas prácticas, esas experiencias que sienten que son muy potentes y que se están tejiendo en la actualidad bajo esta idea de trama, de red, ¿no? ¿Qué es lo positivo, lo potente que están evidenciando como actores que intervienen con mucha fuerza en estos espacios en relación a los avances hacia donde pretendemos ir, ¿no? Bueno, me gustaría compartir, retomando cuando les compartía cómo se gestó el espacio de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, que no siempre tuvo este nivel de institucionalidad en el marco del espacio donde están las máximas autoridades de las universidades públicas, y que por supuesto también tuvo, antes de estar en el CIN, incidencia en la definición de políticas públicas desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Y aquí tomar esto que decía Mauro, ¿no? Es decir, desde esta red se han generado documentos. ¿Por qué es importante discutir y definir concepto, ¿no? ¿Qué concepto la universidad pública construye de discapacidad y cuál es la responsabilidad que tiene ante eso? Bueno, claramente en este espacio esos documentos fueron herramientas para ir a discutir y disputar política y presupuestos, ¿sí? Sabemos que la definición de concepto, ¿no? Es la batalla de las batallas, porque a partir de esa definición es cómo se implementan, se ejecutan o no políticas, recursos, ¿sí? Para transformar la realidad. En breve quisiera marcar acciones concretas que este espacio interuniversitario tuvo fundamentalmente en el último tiempo, en los 4 años que nos tocó, desde que ingresamos en el CIN, coordinar junto a Juliana y junto a otras 8 universidades que conforman la comisión ejecutiva de esta red de 55 universidades. Bueno, nos tocó la pandemia. Bueno, y entrando en el CIN y pandemia, lo primero que planteamos a las máximas autoridades era que hay una deuda enorme al respecto de que no hay dato estadístico. No hay dato estadístico en el sistema universitario sobre la cantidad y diversidad de personas en situación de discapacidad que estudian o trabajan como docentes o no docentes, investigadoras, investigadores. No hay dato.
Por supuesto que hay universidades que hace años son pioneras, vienen construyendo dato estadístico hacia adentro de cada una de las gestiones. Pero a nivel nacional no tenemos dato estadístico comparable, riguroso. Bien. A partir de la experiencia de universidades pioneras, logramos, y después de discutir largamente qué preguntar, cómo preguntar, tuvimos más de un año como red, de manera federal participando, y aquí aclarar, esta red tiene en su reglamento la obligatoriedad de que en la comisión ejecutiva haga una nota al pie, integrada por 9 universidades, por representantes nombrados y nombradas por las máximas autoridades, tiene que haber representantes en situación de discapacidad. Fue algo que lo discutimos con los rectores cuando adecuamos nuestro reglamento, ¿sí? De hecho, en la comisión ejecutiva hay universidades, la UNLA es una de ellas, y somos quienes coordinamos, que mi compañera está en situación de discapacidad. Y eso me parece importante porque también pone el eje en que no podemos seguir construyendo políticas si no hay participación activa, y además que las personas que están en la comisión ejecutiva no están por condición de discapacidad, están por idoneidad y construcción política, porque quienes llegamos a esta instancia es porque hubo una construcción política dentro de la universidad, política y académica. Entonces, aclaro eso, vuelvo al texto principal y compartirles cuestiones que creemos que son claves y que van a ir incidiendo a mediano y largo plazo. Después de un año, en el año 2021, y después de discutirlo con todas las comisiones del CIN y luego en plenario con el conjunto de rectores y rectoras, logramos instalar en el ecosistema del sistema de información específicos de discapacidad y accesibilidad. Antes, en este sistema de información universitaria, que no es la que usan todas las universidades, pero sí se comparten los formularios y después se migra la información, había una sola pregunta por los formularios de salud. Sacamos esa pregunta, quienes estamos aquí saben lo que costó sacar esa pregunta de los formularios de salud, ¿no? Hubo una discusión político-ideológica. Y logramos instalar formularios que preguntan por situación de discapacidad y automáticamente que la persona se autorreconoce, que no es obligatorio, ¿sí? Autorreconocerse, se habilita, automáticamente esa pregunta vincula con qué ajustes, con qué estrategias y con qué apoyos esa persona requiere. Esto no es menor. Sabemos muy bien que si no se construye dato, ¿con qué dato podemos ir a discutir política? ¿No? Bueno, ya está instalado en todo el ecosistema SIU, fundamentalmente en la última versión del SIU guaraní, y paralelamente como es el SIU, que pertenece al CIN también, gestionó con la Secretaría de Políticas Universitarias para que el Ministerio le pida a todas las universidades la obligatoriedad de activar estos formularios para empezar a construir dato a nivel nacional. Sabemos, y aquí vuelvo al concepto que mi rectora siempre menciona sobre democracia en miniatura y que describe la complejidad de las discusiones, no es que viene el rectora y dice hay que hacer esto y se hace, todo se discute en las universidades. Sabemos que bueno, no es lineal. El hecho de que esté en el ecosistema SIU no significa que todas las universidades lo hayamos activado el formulario. Entonces, desde el Ministerio están exigiendo que al igual que los formularios que se incorporaron sobre pueblos indígenas y género, se active el de discapacidad para empezar a construir dato estadístico. Estamos en la lucha, ¿sí? Así que está bueno que lo sepamos muchas y muchos para que cada una y cada uno de la discusión hacia dentro de su universo que pregunta por discapacidad. Bien, otra cuestión fundamental, empezamos a articular con la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Por qué? Y porque había una deuda, todos los representantes traíamos a este espacio el reclamo de la comunidad universitaria y de las personas con discapacidad. La universidad, ¿qué está haciendo por la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Sabemos que tenemos 1000 frentes y que estamos bien lejos, ¿sí?, de estar a la altura de las circunstancias, pero no podemos, más allá de todos los frentes que tenemos, dejar esto afuera. Fue así que hicimos una primera articulación
hay un convenio específico entre el SIN y la ANDIS ya desde hace un año. Ustedes saben que la cobertura de los cargos por el 4%, por el cupo del 4% en la administración pública se incumple. Y más aún cuando los perfiles profesionales que se tienen que cubrir, ¿sí? Bueno, requieren de que sean personas formadas profesionalmente, ¿sí? Bueno, fue así que todas las búsquedas de la administración pública que la ANDIS difunde, lo articula con la red y nosotros desde la red lo enviamos a todas las áreas de discapacidad y accesibilidad, a las y los representantes que participan en la red, para que trabajen internamente dentro de sus universidades con graduados, estudiantes en situación de discapacidad. Bueno, lleva 6 meses este trabajo. En 6 meses los largos procesos de selección, ¿no? Porque también se trabaja en el post, ¿no? Después las adecuaciones del entorno laboral, ya hay 2 estudiantes en situación de discapacidad universitarios de 2 universidades distintas, todavía no podemos dar los datos porque recién ahora se firmaron las resoluciones, ingresaron en planta permanente del Banco Central de la República Argentina en 2 perfiles que hacía mucho tiempo estaban vacantes, ¿sí? A veces se pierden los perfiles porque no se cubren, y bueno, sabemos que está ingresando el 3er perfil, no podemos difundirlo, pero pronto vamos a hacer una gran fiesta porque sabemos que son 3 personas, pero esto recién comienza. Y una de las tareas que tenemos como instituciones del Estado es empezar a dejar de trabajar como compartimientos estancos y empezar a hacer realidad esto de la transversalización, que implica laburo, que implica toma de decisiones políticas, que implica que, por ejemplo, a mí me habiliten en mi universidad que dedique horas y horas de trabajo con otros organismos, con otros actores interinstitucionales. Bueno, y por último, para compartirles el último avance, y que creo que también abre el juego para seguir dando la discusión, es el último documento aprobado por unanimidad por el conjunto de rectores y rectoras, también en plena pandemia estuvimos intensos e intensas, que es un documento que amplía y profundiza los documentos fundacionales y que son la herramienta para ir a dar la discusión política hacia adentro de nuestras propias universidades y con los organismos gubernamentales vinculados, que por supuesto también tienen una gran deuda en el tema de incorporar esto que decía Mauro, que decía Juliana, incorporar los derechos instrumentales que la Convención aporta a las políticas públicas destinadas a toda la población, no solamente las políticas públicas específicas. Bien, a mí lo que me gustaría es profundizar las consecuencias prácticas de lo que estuvo compartiendo Marce. El tema del formulario es muy importante porque al dejar de ser una visión de salud, todo lo relativo a la condición de discapacidad y situación de discapacidad, pasó a ser una construcción social a través del cual, en primer lugar, se respeta la toma de decisiones de la persona con discapacidad. ¿Se autopercibe como tal o no? ¿Lo comunica públicamente en el sistema universitario o no? Si decide que sí, comunica qué es lo que necesita como apoyos, ajustes razonables y accesibilidad. En este sentido, me parece muy importante que se reconoce la diversidad dentro de cada colectivo de personas con discapacidad. Así, por ejemplo, en el caso de la discapacidad auditiva, he entrado y me pareció que es respetar la autonomía e independencia personal, hacerlo realidad. Preguntar si se comunica con lengua de señas, si se comunica mediante transmisión oral en idioma español y lectura labial, porque se modifican los apoyos que necesita cada persona. Yo empecé a cuestionarme en esta trayectoria institucional que estamos haciendo con Marce, que no solo tenemos que concentrarnos en la situación de discapacidad, es decir, ¿qué barreras hay? ¿Qué barreras detecta la propia persona? Porque su propia experiencia cotidiana, su propia normalidad, le enseña desde que tiene discapacidad hasta el momento de ingresar a la universidad. ¿Qué barreras
tiene en su vida cotidiana y qué necesita para eliminar esas barreras. Sino que me parece que es muy importante interpelar la misma condición de discapacidad, no olvidarnos de ella. Retomo que ya había dicho que la condición de discapacidad son capacidades y fortalezas. ¿Por qué? Porque la misma situación de no tener un sentido, o no tener una función corporal, nos lleva a movernos con lo que tenemos. Entonces voy a llevar a mi propia experiencia personal. Desde el mundo del silencio, mi construcción es un pensamiento visual. Entonces eso trae la diversidad de aprendizaje. O en términos de Stella Quintar, didáctica no parametral. ¿Qué significa? Salirse de los parámetros de la normalidad. Es introducir parámetros que vienen de situaciones de vida que trae cada estudiante, que desde la interseccionalidad puede ser discapacidad y situación de pobreza, discapacidad, género y comunidades indígenas, etc. Pero es esa diversidad de aprendizaje y didáctica no parametral el verdadero desafío actual en la investigación, porque nos obliga a repensar la pedagogía y la didáctica. La pedagogía alternativa y la didáctica que construyan aquellos instrumentos, sean de tecnología o no, que presenten el acceso al significado del conocimiento respetando esa diversidad de aprendizaje. Entonces, ¿esto qué es lo que lleva a plantear? Que se empieza a incluir respetando la individualidad de las personas con condición de discapacidad para que cada materia sea presentada de acuerdo a esa nueva didáctica o diseño universal de aprendizaje, que también es la otra terminología. Está claro que aún faltan esos materiales porque recién ahora se está empezando a plantear y a visibilizar. Por lo tanto, muchas veces existe la barrera actitudinal, cultural, ¿de qué? Por ejemplo, de acuerdo a la experiencia que tenemos las personas sordas, cualquiera sea el medio en que nos comunicamos, ay, las personas sordas no comprenden. Ay, no comprenden el idioma español. No es así, sino que interpelamos la enseñanza en cómo se transmite ese conocimiento. Si no se visibiliza el significado del conocimiento, ¿cómo yo voy a aprender lo que no veo? Lo que no veo no existe. Entonces el docente el que se tiene que interpelar cómo presenta, visibiliza dentro del aula heterogénea el significado de ese conocimiento. Y lo que lleva a esto es a enriquecer, que también facilita el aprendizaje a todos aquellos que no tienen esa discapacidad, pero tienen dificultades y las herramientas que se vienen desde cada condición de discapacidad también ayudan a los que no tienen esa condición de discapacidad a aprender, a acceder al significado del conocimiento. Y por otra parte, también a través de la actualización que hicimos del programa de accesibilidad, empezamos a plantear, en primer lugar, el tema de las alianzas regionales, el funcionamiento por regiones, porque cada región tiene su propia realidad local, tiene sus propios desafíos de accesibilidad. Por ejemplo, en la zona rural del NEA, del NOA, en el sur. Entonces son otras cuestiones las que se plantean ahí. Y fomentar las alianzas entre las universidades, sectores políticos y organizaciones de personas con discapacidad, para que esas alianzas crean estrategias colaborativas donde las fortalezas y las debilidades de cada uno de los actores se ayudan para superar, eliminar esas debilidades entre sí. Eso por un lado. La otra parte que hicimos fue el principio de la interseccionalidad y la transversalidad, que ya lo habló Marce. Me interesa compartir con ustedes una experiencia legislativa para que se vea cómo la interseccionalidad, cuando la aplicamos en el trabajo, nos transforma.
se ha presentado un proyecto de ley sobre políticas públicas de fomento de artesanías indígenas, con aporte de las comunidades Com, Huichí y Mocovíes del NEA, fundamentalmente a través de la provincia de Chaco, ya que soy asesora de la diputada María Lucila Massín por la provincia de Chaco. Entonces ahí fue muy interesante que si se aplica la interseccionalidad y aplico la perspectiva de discapacidad y accesibilidad, entonces, ¿cómo se transforma el significado de esa perspectiva desde la visión de las comunidades indígenas? Cuando tienen una cosmovisión comunitaria, por ejemplo, ¿aceptan el ajuste razonable o no? Que es una estrategia individual. La perspectiva de género, ¿cómo se aplica a las artesanías, a las técnicas de artesanía, cuando su cosmovisión indígena claramente indica que tejido es para las mujeres, tallado es de madera para los hombres? Entonces, claro, ahí empecé a reflexionar, porque hacíamos las devoluciones a las comunidades. Bueno, la accesibilidad es esto. El ajuste razonable es aquello. La accesibilidad es la condición general que hace comprensible o utilizable un espacio, comprensible un contenido. ¿Cómo ustedes la aplican desde la cosmovisión indígena? Entonces, ahí la accesibilidad se construye a través de la visión comunitaria. Y el ajuste razonable se pone que es una situación individual y se construye su elección a partir de la persona indígena con discapacidad, se construye su toma de decisiones de acuerdo a su cosmovisión dentro de la comunidad. Entonces la construye en trama con la visión y las decisiones comunitarias. Fíjense cómo va cambiando desde la interseccionalidad. Entonces, cerrando, a mí me dio una enorme alegría escuchar a Mauro como está como investigador en el sistema de investigación y ciencia, porque yo tengo 59 años. Hace simplemente 20 años, ni siquiera podíamos decir quiero ingresar en ese sistema, porque éramos objeto de estudio. Y producto de estas luchas, de esta evolución histórica, hoy Mauro está dentro del sistema. Son pocos, pero van a ser cada vez más. Porque así es la lucha política. Entonces, bueno, la red, como trabajo en redes, desde la perspectiva de discapacidad y accesibilidad, lo que hace es operativizar políticas públicas que detecten los problemas y hagan análisis prepositivos. Yo como persona sorda estoy cansada de los análisis de diagnóstico. Lo sé yo, no me interesa que me lo repitan. Lo que me interesa es que me hagan análisis prepositivo. Bueno, acá está el problema. ¿Cómo lo vamos a superar? ¿Cómo lo vamos a eliminar? Esos son los desafíos que vamos haciendo entre todos. Muchas gracias, Juliana. Mauro, Beatriz, si quieren agregar un comentario, creo, perdón, por una cuestión personal, Mauro creo que te dejó servido, Juliana, para comentar esa experiencia dentro del sistema de investigación que tiene nuestro país. Sí, Los que te conocemos un poco sabemos la historia, pero quizás para que todos podemos estar al tanto brevemente, contar esa llegada, porque también es como podríamos hacer una cabeza de playa para que se pueda seguir. Mauro, adelante. Llegar a este lugar ha sido difícil por muchas razones, pero también he sido muy acompañado. Y yo creo que me gustaría a mí como contar un poco también cómo la palabra red, por ahí uno ¿no? lo baja a una cuestión abstracta, así, pero me gusta porque la red te sostiene. Es como cuando el trapecista está en el aire, no se cayó al piso, se cayó en la red. Y a veces, usándome de esa metáfora, es como es importante sostener no solo nuestras luchas, sino sostenernos
Y me gusta mucho esta palabra que viene del feminismo, cuidarnos, ¿no? Porque en ese proceso, para poder, digamos, muchas personas, algunas personas piensan de que entrar a ciertos lugares es como, bueno, un trámite. Y en realidad, para quienes hemos y quienes estamos en el CONICET, sabemos que nos piden papers, ponencias, posgrado. Nos reíamos mucho una vez con Caro, es como con Caro Ferrante, nos reíamos mucho de esto de piden joven con experiencia, ¿no? Ese contrasentido. Y no hay cosa más capacitista que el CONICET, créanme. Pero en este caso no me metí en esa lucha para demostrar, yo sí puedo, ¿no? Este discurso neoliberal, sino como yo tengo ganas de hacer esto. Y bien, uno a veces va descubriendo cosas ahí también, ¿no? Cómo uno se puede infiltrar ciertos lugares, pero para poder infiltrarse uno tiene que también saber dónde hay grietas. Y en ese sentido, he conocido muchos colegas, compañeros, compañeres, compañeros que me han acompañado en ese proceso, ¿no? De, bueno, para entrar tenés que hacer esto, no hagas lo que yo no hice, mejor hace esto, presentá acá, mejor tenés que buscar a alguien que te pueda ayudar con esto. Y uno va como construyendo uno va haciendo etnografía antes de entrar al CONICET. Con eso, básicamente, pude lograr entrar. Pero en ese proceso me apoyó muchas personas. Me gusta mucho esto de pensar la red como un espacio de aprendizaje, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes transformaciones que tenemos hoy y uno de los grandes valores que tenemos para poder pensar en una participación. Porque fui pensando mucho en esta palabra, digamos, de participación también, y cómo las personas hemos ido construyendo esa red de apoyos. Me gusta mucho me gustó mucho haber conocido el trabajo que hacen desde la RIC. Yo he participado en esos espacios un buen tiempo. También noto que en el país es importante que podamos hacer esa mirada global, ¿no? En investigación tenemos un equipo maravilloso en lo que es, y nos estamos formando, constituyendo como un espacio para pensar esos puntos de partida, ¿no? de situación, conocer la realidad que nos toca vivir a las personas con discapacidad a nivel federal. El trabajo que hace el Observatorio de la Universidad de Quilmes, organizaciones de personas con discapacidad que buscan formar a personas. Yo conduzco un programa de radio que se llama Puentes Digitales en la radio de mi universidad, y en ese lugar he podido conocer muchas personas con discapacidad y sin discapacidad que trabajan todos los días para formar a una persona en el uso de tecnologías, para garantizar derechos, en invenciones. Un chico en Tucumán que está haciendo un carro para que las personas con discapacidad con discapacidad visual podamos ir solas al supermercado. Sí, tan simple como eso. A las personas con discapacidad nos cuesta ir al supermercado. Y un montón de soluciones pequeñitas que son grandes, son inmensas, en el sistema científico-tecnológico, que pueden hacer la diferencia. Pueden hacer la diferencia no solo en conocimiento de lo que estamos haciendo o en el estado de situación que nos toca vivir, sino también de las cosas que podemos transformar en el campo científico y tecnológico, ¿no? Lo digo en términos de invención, de tecnología. No me voy a poner tecnocentrista, no es que la tecnología viene a solucionarnos la vida, pero que nos puede ayudar y que podemos participar en la construcción de esa tecnología. Las personas con discapacidad no solo necesitamos recursos, no solo necesitamos tecnología, sino que también necesitamos, y me gusta esto, el reconocimiento de nuestro saber, el reconocimiento de nuestra participación, el reconocimiento de lo que nos constituye como personas y como sujetos de derecho. Y ahí es la lucha es extensa, es mucha, pero tenemos muchas cosas ganadas. Y creo que el trabajo colectivo que venimos haciendo desde muchos lugares, ¿no? Jugando desde todos en todas partes al mismo tiempo. Me gusta mucho el título de esa película, pero podríamos como trasladarlo, ¿no? a mucho de lo que venimos haciendo en el campo de
la verdadera participación. Porque si hay algo que, si bien el término de inclusión siempre ha sido discutido, me gusta más pensarlo como, bueno, una vez ya estamos acá, ¿qué hacemos? Queremos participar, queremos construir nuestros propios futuros. Muchas gracias, Mauro. Ahora, en unos minutitos, ahí nos están avisando por la red, por la tecnología, que 2 participantes tienen que retirarse por una cuestión horaria de otras actividades dentro del foro. Así que, Anto. Bueno, Marcela y Juliana también están organizando otra actividad en el marco de este foro y del mismo eje, creo, ¿no? Capacidad y derechos humanos. Entonces nos piden retirarse un momentito antes y ya continuaríamos nosotros con el cierre, ¿sí? Así que bueno, les agradecemos mucho la participación, fue muy importante y muy interpelante el testimonio. Y bueno, esperemos volver a compartir otro espacio juntos. Claro que sí, bueno, un abrazo y un abrazo del otro lado, gente querida. Sí, un abrazo profundo. Un honor estar con ustedes. Gracias, compañeras. Bueno, gracias a ustedes. Beatriz, ¿querés que continuemos con tu palabra? Bueno, de acuerdo. No, estaba pensando en esto y en lo que cada uno y cada una ¿no? Tiene como un rol fundamental. Nosotros desde Ruedes, básicamente lo que intentamos es trabajar para la enorme transformación que necesitamos generar en la formación profesional, ¿no? Porque estas cuestiones que se van plasmando en las normativas, que se van plasmando a partir de la influencia de la convención, tienen que tener sus efectos en la formación profesional, porque de lo contrario, esto no vamos a poder quebrar ciertas formas, ciertos moldes y ciertos prejuicios en relación a las posibilidades y a las capacidades de las personas, ¿no? Y esto también implica un saber hacer las cosas de otra manera. Implica estar transformando esa formación profesional, no solo a través de la docencia, como decía Mauro, también a través de la investigación y, por supuesto, y sumamente importante, a través de la extensión universitaria, que es ese brazo, ¿no?, que se comunica directamente con la comunidad y en la que se asocia en la comunidad para trabajar sobre los proyectos que la propia comunidad demanda, requiere, presenta o necesita. Creo que está, digamos, tejiendo redes también entre las propias universidades para lograr una educación mucho más abierta y más pensada en esa diversidad humana y que nos permita, concretamente, ir superando las barreras hacia una educación plena. Por supuesto que el nombre de la Ruedes evoca la educación especial, ¿no? Y la educación especial está vista hoy como una cuestión transversal al sistema educativo. Es aquello que aporta y enriquece las prácticas educativas que se llevan adelante y a cabo en todo el sistema educativo. Nosotros iniciamos, o por lo menos cuando yo inicié la labor docente, la escuela especial estaba incluso restringida a una etapa del desarrollo humano. No era una educación vista en relación a la completud de la persona o a la completud del proyecto individual, sino era visto solo en términos de una etapa en la que se podía aprender y luego no. Estaba definido que no. Creo que esas transformaciones que han sido enormes dentro de la pedagogía, y específicamente dentro del campo de la pedagogía especial, nos permite hoy sostener prácticas educativas inclusivas, ¿no? Entonces, esa reflexión inicial, que fue la inauguración de esta red, que tenía que ver con contribuir a la reconceptualización de la educación especial y precisamente generar espacios entre las universidades, que tenían distintos formatos, jornadas, seminarios, encuentros, etcétera, que tenían un objetivo, que era la transferencia de esas discusiones en el ámbito académico, transferencia de esas discusiones y de los resultados a la propia comunidad, ¿no?, al medio. Y esa acción, que tiene que ver con una organización interuniversitaria,
genera actividades concretas y va abordando año a año temas puntuales, que son los temas que se vuelcan desde quienes representamos a Roedes en nuestras instituciones universitarias y en otras instituciones educativas como temas puntuales y candentes dentro de la agenda educativa. Pero también uno de los objetivos de Roedes tiene que ver con la cooperación, ¿no? Esta interacción entre las universidades y la complementación también con la generación de políticas públicas en el campo específico de la educación. Así que, bueno, esto un poco quería compartir con ustedes. Bien, digamos, antes de intentar hacer un cierre, digo intentar, no por la imposibilidad, sino de todos los conceptos, desarrollo y experiencias que han contado, se va a hacer muy complicado en 2-3 minutos poder cerrarlo, pero antes de arrancar es agradecerles, ¿sí? Ya va a llegar la parte de agradecimientos, pero ahora este cierre, este intercambio que hubo muy ameno, por los mensajes lo están diciendo los propios participantes, estuvo muy lindo porque fue conversado, se expresaron ideas, sentimientos, proyectos y las ganas de seguir participando. Yo traté de ir haciendo brevemente los conceptos que cada uno y una de ustedes fueron desarrollando y creo que quedan 3 o 4 como bien marcados, que sabemos que es, no sé si nuestro norte, porque a veces los nortes vamos cambiando con nuevas actualizaciones, nuevos momentos, nuevos contextos históricos, como hoy a 40 años de esta vuelta a la democracia, de una democracia ininterrumpida, como decía Anto al empezar. Pero si pudieron ir haciendo lo mismo, rescatando, como siempre, el activismo político, la participación política y las organizaciones y redes fueron las que sustentaron el estar hoy acá. Hoy nos trajo esto, ¿qué nos trajo? Nos trajo el Observatorio de la Discapacidad, nos trajo la RI, nos trajo las redes, nos trajo el CONICET, nos trajo un montón de lugares de pertenencia institucionales, políticos, activistas, ¿sí? Es importante que en cada espacio, cada uno y cada una de nosotros podamos divulgar esto. Divulgar en el sentido de compartir, de acercarnos, de juntarnos y de seguir. Pero por sobre todo, y algo que creo que fue transversal a todos ustedes, es que acá nadie habla por nadie. Es la persona con discapacidad o en situación de discapacidad, como decía Juliana también, son las partes necesarias, no podemos hablar por ellos. Tenemos que comprometernos que en cada lugar que accedemos o estamos, pelear por esto. Por esta inclusión en el sentido de, tienen que estar, no podemos hablar de discapacidad sin personas con discapacidad. No podemos hablar de políticas públicas si no se tiene en cuenta la perspectiva de discapacidad. Creo que estas son las pequeñas batallas, pequeños acuerdos, pequeñas ideas que nos plantan en una manera de la vida. Y por sobre todo, como decía Mauro, las barreras, que las barreras están las barreras, hay que meterse, como dijo, entré al sistema al CONICET, y empezar una pelea, ¿en qué? En crecer uno, en seguir, en ir para adelante, empezar a cuestionar estas cuestiones como normalidad, que damos, che, nunca llegan, listo, no, acá estoy, llegué y voy a seguir mi camino. Digo, poder repensar estas experiencias. Por sobre todo, estamos en un Foro Mundial de Derechos Humanos, estamos interpelando también en cierto punto las actividades de las organizaciones y del Estado, pensar el enfoque de derechos, sobre todo derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿sí? Poder pensar de esta perspectiva todo lo que hagamos o realicemos. Hoy se nos complicó con una teníamos todo pensado, lo vamos a comentar porque es una realidad, una intérprete en lengua de señas argentina falló, pero no, hablando con Anto, Romy, Cari, Sil y Andre, que están ahí atrás en la parte
y desde dónde están el atrás acercándonos todos, dijimos, no, esto tiene que salir igual, porque si nosotros no salimos porque no hay intérprete, estamos ocultando, estamos normalizando. Entonces no dijimos, salimos adelante, porque también es una forma de decir, estamos, existimos, lo hacemos, pero ojo, falta esto, tenemos que seguir por ese camino. Así que muchas gracias de mi parte, tanto para las palabras finales. Muchas gracias. Aprovecho este último comentario que hacía ese para contarles que estamos grabando esta actividad y vamos a hacer una edición posterior para así poder garantizar las condiciones de accesibilidad y que quede a disposición en caso de que alguien lo quiera tomar como recurso o quieran recuperar alguna de las palabras de las personas que estuvieron participando. Y por último, y ya para cerrar, tomo la palabra para agradecer a Beatriz, a Mauro, a Juliana, a Marcela, que ya se retiraron, institucionalmente a la Ruedes, de la cual también como observatorio formamos parte, a la RID, al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Quilmes, que nos convocó a participar de este foro, a la universidad obviamente que siempre nos apoya, y sobre todo al equipo del observatorio, y las miro porque las tengo por acá en esta actividad híbrida también, Ana, y Miriam, y Andrea, por supuesto, que siempre nos está coordinando y alentando para ocupar estos espacios y seguir generando estas disputas más en el plano de lo simbólico y en el espacio académico, que es uno de los espacios, ¿no?, que nos interesa, a los cuales nos interesa llevar estas discusiones. Así que bueno, les agradezco. Y bueno, quedamos todos en comunicación para poder acercarles la grabación. Y si les parece, ya vamos finalizando. ¿Sí? Bueno, gracias Mauro, gracias Beatriz. No, a ustedes gracias por la oportunidad, por la organización en tiempos difíciles, desde el tránsito a la accesibilidad. Así que esto nos da la oportunidad de socializar, de trabajar en forma conjunta, y también de reconocer que, bueno, más allá de los proyectos personales o institucionales, de los objetivos que tenemos a largo plazo de transformación de estas realidades, también nos enfrentamos a tensiones, nos enfrentamos a dilemas y desafíos, pero bueno, es importante saber que este es nuestro camino y que ha sido una opción que hemos elegido. Así que agradecer este espacio. Totalmente. Muchas gracias, Beatriz. Bueno. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego a todos, que tengan un buen día. Chau, Mauro. Muchas gracias. La pasé hermoso. Gracias, Mauro. Gracias.